Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 29, carta de Jeremías a los cautivos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos porque siempre eres un Dios lleno de misericordia, bondad, listo para perdonar, para salvar. Gracias, Señor. Ahora solicitamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que el Santo Consolador sea nuestro Maestro en el estudio de este capítulo de Jeremías. Danos sabiduría y danos entendimiento. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 29 de Jeremías trata el tema de que los deportados o expatriados de Judá mantenían vanas esperanzas en el destierro sobre su próxima repatriación, esperanzas que eran alentadas por falsos profetas y adivinos oportunistas. Jeremías en una epístola les previene contra este excesivo optimismo, anunciando el castigo a los causantes de la agitación entre los deportados. Esta comunicación no fue muy bien recibida por algunos, como un tal Semaías, que escribe al inspector del templo reclamando medidas contra el profeta. Esta es una de las cartas que tuvo la oportunidad de leer el profeta Daniel estando en el exilio en Babilonia. Elena de White comenta: en los capítulos 27, 28 y 29 de Jeremías se encuentra una copia de las cartas enviadas por el profeta a los cautivos hebreos de Babilonia y de las cartas enviadas por los falsos profetas a esos cautivos y a las autoridades de Jerusalén, junto con un relato del conflicto entre lo verdadero y lo falso. Estos, junto con las profecías del capítulo 25, son las cartas y los registros que el profeta Daniel, durante el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, estudió con oración más de 60 años después de que se escribieron. Review and Herald del 21 de marzo del año 1907. Así que estas cartas estuvo a disposición del profeta Daniel, sirviéndole de orientación. Vamos entonces a estudiar este capítulo interesante. La primera sección son los versículos 1 a 9, que es el anuncio de parte del profeta sobre un largo exilio. Miremos los versículos 1 y 2. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén al resto de los ancianos de la cautividad, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esto sucede después de haber salido de Jerusalén el rey Joaquín y la reina madre, los funcionarios, los magistrados de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Una vez que Jeremías es despreciado y rechazado por sus hermanos en Jerusalén, a pesar de que su mensaje ha demostrado ser consistente y se han cumplido sus profecías, entonces Jeremías dirige su atención a los exiliados. Esto ocurre muy probable en los comienzos del reinado de Sedequías, cuando Joaquín y su madre Neusta, junto a su familia, habían sido llevados cautivos. Así que se cree que se está refiriendo al año 597 a.C. E incluso se menciona que en esta deportación se llevaron a magistrados, artesanos y herreros. Esto es con el fin de evitar que el pueblo se armara para una futura revuelta. Leamos los versículos 3 al 7. La carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los que están en la cautividad, a quienes hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia,
edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman del fruto de ellos, contraigan matrimonios y engendren hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas en matrimonio para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. La carta fue llevada por altos dignatarios de la corte, encargados quizás de una misión oficial o de llevar tributos o de informar a Babilonia sobre las buenas disposiciones que tenía Sedequías hacia los babilonios. Estos dignatarios eran hombres prudentes que podrían ser protectores de Jeremías y que concordaban con su ministerio. Estas cartas dirigidas a los exiliados era un llamado a aceptar su condición de cautivos. Al parecer, muchos de ellos tenían una actitud hostil de no someterse a la autoridad babilónica e incluso invitados por falsos profetas que los incitaban en una actitud de rebelión. Jeremías, por su parte, les aconseja a que deben aceptar su situación y aprovechar todas las ventajas que se les ofrecen de edificar casas, de procrear, de establecerse en la ciudad. Se cree que la actitud de Daniel favoreció de alguna manera la situación de los judíos en Babilonia. E incluso Jeremías pide algo que para algunos podía sonar a blasfemia: rogar por el bienestar de Babilonia, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Porque Jeremías veía a Babilonia como el instrumento divino para reprender a su pueblo. Además, la actitud de un verdadero seguidor de Jesús es amar a nuestros enemigos, es orar por los que nos persiguen. Ahora, si tomamos estas palabras y las aplicamos al evangelismo urbano, se nos pide que oremos por la ciudad en la que vivimos, porque en el bienestar de la ciudad nosotros tendremos paz y bienestar, y de esta manera podemos hacer la obra que se nos ha encomendado realizar en favor de los que habitan en la ciudad. Sigamos adelante nuestro estudio de Jeremías capítulo 29. El Señor desautoriza el mensaje de los falsos profetas. Miremos los versículos 8 y 9. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen sus falsos profetas que están entre ustedes, ni sus encantadores. No presten oído a sus sueños que ellos sueñan, pues ellos les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Aquí el Señor habla de dos tipos de engañadores: los falsos profetas, que pretenden hablar en nombre de Dios, y los adivinos, que se jactaban de predecir el futuro mediante métodos de interpretación de señales y augurios. El problema es que estos mensajes engañosos es lo que el pueblo de alguna manera quiere escuchar. Pero el Señor enfáticamente le dice que estos falsos profetas no fueron enviados por Dios. Con impía temeridad e hipocresía, esos audaces engañadores pretendían hablar en nombre de Dios, pero Dios los desautoriza totalmente, ya que son usurpadores del oficio profético. La siguiente sección de este capítulo 29 de Jeremías son los versículos 10 al 14. La entrega al servicio de Dios es la condición para el retorno. Miremos el versículo 10. Porque así ha dicho el Señor: cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. La condición de los exiliados no será para siempre, sino que llegará un momento en que podrán volver a su patria. Pero esto será después de una larga espera. Serán 70 años. Por supuesto que ese mensaje de esperanza servía para negar la pretensión de los profetas falsos y negar así la ilusoria esperanza de que el destierro sería corto. Dios les afirma nuevamente que su destierro será por 70 años. Para ese momento ya habían pasado 10 años de esta profecía. El Señor los visitará, es decir, mostrará su favor al pueblo y los hará regresar a su tierra. Miremos los versículos 11 al 13. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán,
Vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Estas palabras están llenas de bondad y ofrecen esperanza al pueblo de Dios. El cautiverio había ocurrido para su bien. Era la manera de Dios de llamarlos al arrepentimiento y a que reconocieran sus faltas. Dios les asegura a su pueblo que todo saldrá bien a pesar de su cautiverio. Si para hacer justicia el Señor tuvo que herir a sus hijos con el cautiverio, su amor y su misericordia los sanará, haciéndolos regresar a su patria. Entonces les promete que cuando ellos vengan de todo corazón, con el deseo sincero, con arrepentimiento sincero, clamarán al Señor con verdad, y el Señor está listo para responder. Dios explica que no puede hacer nada en favor de su pueblo a menos que éste lo busque con un propósito sincero. Esas mismas condiciones son para nosotros. Elena de White comenta: ¿debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina? Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Libro El Camino a Cristo, página 43. Así que no debe ser una entrega a medias, sino completa, rendirnos y depender del poder de Dios. Estos mensajes de esperanza para su pueblo son si acepta arrepentirse. Leamos el versículo 14. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he expulsado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde hice que los llevaran cautivos. Si el pueblo aceptaba la invitación divina, si el pueblo dejaba el pecado, se arrepentía de sus maldades, venía al Señor contrito, pues Dios se deja hallar, es decir, Dios permite ser encontrado. Es que Dios no está lejos, Dios está a nuestro lado abriendo sus manos y dispuesto a perdonar y restaurar, pero esto implica que estemos dispuestos a dejar el pecado para que el Señor nos cubra con su justicia. Pero lamentablemente este pueblo necio no hace caso al mensaje de Dios, sino que sigue tras los falsos profetas. Esto traerá consecuencias trágicas. Leamos los versículos 15 al 19. Allí desconocen totalmente el mensaje de Jeremías. Escuchan falsos maestros que dicen todo lo contrario. Y el rey Sedequías pues sigue lo que la mayoría le ha dicho que debe hacer y no es capaz de identificarse con el mensaje de Dios. Entonces el Señor trae una triple azote: espada, hambre y pestilencia. Y se compara a estos con higos malos, que como no se pueden comer, son desechados y arrojados. Leamos los versículos 18 y 19. Los perseguiré con espada, con hambre y con peste. Haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y maldición, horror y rechifla y afrenta entre todas las naciones a las cuales los he expulsado, dice el Señor, porque no escucharon mis palabras que persistentemente les he enviado por medio de mis siervos los profetas, y no han escuchado, dice el Señor. Este pueblo será motivo de burla y de escarnio debido a que no tiene cómo hacer frente al rey de Babilonia y no es consciente que la decisión que han tomado es la equivocada. Y la razón de todo este castigo es que desde muy temprano el Señor les envió mensajes y no quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse, no quisieron entregarse al Señor de corazón. Los resultados de su decisión son nefastos. Entonces en los versículos 20 al 23 el Señor envía un mensaje contra los falsos profetas. Leamos el versículo 20. Oigan pues la palabra del Señor, ustedes todos los expatriados que eché de Jerusalén a Babilonia. Jeremías se dirige aquí a los exiliados para que no imiten la conducta obstinada de sus compatriotas que aún quedan en Jerusalén.
al confiar en falsos profetas, pues le predicen que en poco tiempo no iban a volver a Jerusalén y que no deberían hacerle caso a Jeremías, quien les pidió que se establecieran en Babilonia. La obra de estos falsos profetas está haciendo mucho daño. Versículos 21 y 22. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colías, y de Sedequías, hijo de Maasías, quienes les profetizan falsamente en mi nombre. He aquí yo los entrego en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus ojos. De ellos se derivarán esta maldición para todos los expatriados de Judá que están en Babilonia. El Señor te haga como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia los asó al fuego. La profecía de Jeremías es sobre estos falsos profetas que incitaban al pueblo a levantarse en contra de Babilonia. Estos mensajeros no tenían un mensaje de parte de Dios, sino un mensaje totalmente equivocado. Estos van a tratar de enfrentarse o agitar al pueblo en contra de Nabucodonosor. Entonces el Señor los entregará y serán asados al fuego, un castigo común practicado por los babilonios, especialmente contra aquellos que eran considerados traidores. Y entonces continúa el mensaje de Jeremías en el versículo 23, porque hicieron infamia en Israel, cometiendo adulterio con las mujeres de sus prójimos, porque en mi nombre hablaron falsamente palabras que no les mandé, lo cual yo lo sé y soy testigo, dice el Señor. Aquí el Señor presenta ante todos la realidad de estos falsos profetas. Primero, que el rey y su falso profeta vivían en una vida libertina y disoluta, y estos falsos profetas, que al parecer parecían muy rectos, hacían dos cosas. Número uno, eran adúlteros, y número dos, eran apóstatas enseñando cosas que Dios nunca les pidió que hablaran. Eran usurpadores de la verdad. Entonces sufrirán un castigo ejemplar. La última sección del capítulo 29 de Jeremías son los versículos 24 hasta el 32, y es la profecía contra el falso profeta Semaías. Leamos los versículos 24 y 25. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo, que así ha hablado el Señor de los ejércitos, por cuanto en tu propio nombre enviaste cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los demás sacerdotes, diciendo. Jeremías había enviado una carta a todos los exiliados con un mensaje de parte de Dios, pero esto excitó la ira de los falsos profetas civiles en Babilonia, y se trazó un plan para matar a Jeremías. Entre estos opositores del profeta estaba Semaías, quien se atrevió a enviar otra carta a Sofonías, quien era sacerdote con autoridad, quizás el segundo en importancia. Este hombre recibe la orientación de Semaías para oponerse al profeta Jeremías y su ministerio. Veamos lo que dice la carta de Semaías, versículo 26 al 28. El Señor te ha hecho sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que en la casa del Señor te encargues de todo hombre loco que se ponga a profetizar y lo metas en el cepo y en el collar de hierro. Ahora pues, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot, que les profetiza a ustedes? Porque por cierto, nos ha enviado a decir en Babilonia, largo va a ser este cautiverio, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Joiada se cree que era un sacerdote que se oponía a toda esa política contraria a las indicaciones divinas y que fue depuesto por el segundo al mando, que era Sofonías, encargado de preservar el orden en el templo y de castigar a los profetas impostores. Por eso es que Semaías lo reprende por su tibieza en tratar a Jeremías, y trata al profeta como un hombre loco, porque Jeremías les había dicho que edificaran casas en Babilonia y cultivaran la tierra y prosperaran allí. Entonces viene la respuesta de Jeremías ante lo que Semaías está haciendo, versículos 29 al 32. El sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías, y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, manda a decir a todos los expatriados que así ha dicho el Señor acerca de Semaías de Nehelam.
Porque Semaías les profetizó sin que yo lo enviara, y los hizo confiar en una mentira. Por eso así ha dicho el Señor: he aquí que yo castigaré a Semaías de Genelam y a su descendencia. No tendrá un solo hombre que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que haré a mi pueblo, dice el Señor, porque ha incitado a la rebelión contra el Señor. Al parecer, Sofonías leyó la carta, pero a Jeremías, para que se diera cuenta del complot que se estaba levantando en su contra, y de esta manera inducir al profeta para que moderara y suavizara sus palabras. Pero al escuchar Jeremías estas palabras, lo que hace es levantarse y hablar en nombre de Dios. Lo que sucederá a esos falsos profetas, no sabemos exactamente cómo fueron castigados. Lo que sabemos es que los planes de estos hombres no prosperaron. Su fin fue terrible y su obra fue puesta en el olvido. Apreciados amigos y hermanos, el Señor reprende y castiga a todos los que ama. Dios nunca usa la venganza como la ira humana lo hace. Por el contrario, Él desea ayudar, restaurar y salvar. Él pide que todos vengan a Él con espíritu quebrantado, que Él se encargará de salvar. Pero quienes rechazan su llamado bondadoso, pues recibirán el castigo divino. Por eso la invitación de hoy es: ven a Jesús y entrégale tu vida a Él, porque el Señor te cuidará con un amor eterno. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.